Empiezo por el final, porque así es como a veces la verdad entra mejor. Al final de esta historia, hay algo que duele y al mismo tiempo revela. Hay cubanos que hoy, fuera de Cuba, ganan más dinero que nunca, y aún así sienten que el suelo se mueve bajo los pies. Y no por culpa del trabajo, ni del esfuerzo, ni de la disciplina. Sino porque el mundo cambió, los precios subieron, los gobiernos prometieron, y solo algunos cumplieron. Quédate, porque lo que conecta este final con el principio no es un número, es una decisión. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba sin filtros. El podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Hoy voy a contarte una historia que parece buena noticia, pero que trae letra pequeña. Una historia que afecta a millones en Estados Unidos, y que golpea distinto cuando la escuchan cubanos fuera de Cuba. Y sí, esto es noticia. Pero también es contexto. Y el contexto es lo que casi nunca te cuentan. Empiezo por el pollo del arroz con pollo, porque sin eso no hay nada. Desde el 1 de enero de 2026, en Estados Unidos, millones de personas empezaron a ganar más dinero por hora. No fue un anuncio con música épica ni un discurso televisado. Fue silencioso, técnico, pero real. 19 estados activaron aumentos del salario mínimo. Ajustes que, en muchos casos, estaban amarrados a la inflación o a leyes aprobadas hace años. Nada improvisado, nada regalado, simplemente, ejecutado. Las cifras son claras. Más de 8.3 millones de personas se benefician directa o indirectamente. El aumento total de salarios durante 2026 ronda los $5,000 millones. En un país donde todo está más caro, $5,000 millones no son calderilla. Son alquileres que se pagan, seguros que no se atrasan, comida que no se quita del carrito. Y aquí viene lo que casi nadie dice en voz alta: por primera vez, hay más trabajadores viviendo en estados con salario mínimo de $15 o más, que en estados donde sigue vigente el mínimo federal de 7.25. Esa cifra que no sube desde 2009. Esa cifra que hoy no compra ni tranquilidad. Mientras tanto, algunos estados decidieron avanzar. Washington lidera con $17.13 por hora. En ciudades como Seattle o Tukwila, el mínimo pasa de los 21. Hawái dio un salto fuerte, de 14 a 16. Missouri y Nebraska llegaron a los 15. Michigan subió a 13.73. Otros hicieron ajustes más pequeños, pero ajustes al fin: Minnesota, Montana, Ohio. Nueva York, como siempre, con salario por regiones. Alto en la ciudad, un poco menos en el resto. Hasta aquí, suena bien. Suena a progreso. Suena a sistema funcionando. Pero ahora déjame girar la cámara. Florida, silencio. Ningún aumento el 1 de enero. Y Florida no es cualquier lugar. Florida es casa. Florida es donde vive buena parte de la comunidad cubana fuera de Cuba. Florida es donde el alquiler sube, los seguros se disparan, la electricidad no baja y el salario se queda quieto. Sí, hay un calendario propio. Sí, habrá aumentos más adelante. Pero el contraste existe, y se siente. Trabajas igual, pagas más, y cobras lo mismo. Y aquí es donde esta historia se vuelve humana. Porque los datos muestran algo que rompe estereotipos. Los beneficiados no son, en su mayoría, adolescentes con trabajos temporales. Son adultos. Más de la mitad son mujeres. Hay una sobrerepresentación clara de trabajadores negros e hispanos. Muchos trabajan a tiempo completo. Muchos son padres. Millones de niños viven en hogares donde al menos un adulto gana un poco más en 2026. Ahora, vamos con esta sección, porque aquí empieza el viaje lateral que conecta con todo. Curiosidades reales de una ciudad cubana. Hoy me voy a Guanabacoa. Un lugar donde la gente siempre supo estirar el dinero como si fuera elástico. Donde se aprendía a hacer milagros con un salario que no alcanzaba. Donde el precio no se discutía, se aceptaba. Ese entrenamiento mental no se borra cuando emigras. Lo cargas contigo. Por eso el cubano fuera de Cuba entiende mejor que nadie lo que significa un aumento de $1 por hora. No es lujo, es oxígeno. Y ahora, antes de seguir, pausa breve. Volvemos enseguida. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Seguimos, porque esta historia no va solo de salarios. Va de expectativas, de comparación, de memoria. Vamos con esta sección, refrán cubano del día y su origen. El que reparte y reparte, se queda con la mejor parte. Un refrán viejo, pero vigente. Porque mientras algunos estados ajustan salarios automáticamente según la inflación, otros deciden cuándo y cómo. Y en Cuba, históricamente, el reparto nunca fue equitativo.
Se prometió mucho, se ajustó poco, se perdió poder adquisitivo año tras año. Por eso, cuando un cubano escucha hablar de aumento salarial real, lo compara con todo lo que dejó atrás. Volvemos al pollo. Hay cubanos que hoy trabajan en construcción, en hospitales, en restaurantes, en logística. Algunos incluso sirvieron en el Army. Cumplieron reglas, pagaron impuestos, se adaptaron, y aún así, sienten que siempre van detrás. Porque subir el salario no basta cuando el costo de vivir corre más rápido. Vamos con esta sección, Trivia a Cuba. Pregunta sencilla. ¿Sabías que el salario mínimo federal en Estados Unidos lleva más de 15 años congelado? Y ahora otra. ¿Sabías que, ajustado a inflación, ese salario vale hoy mucho menos que cuando se fijó? Ahí no hay ideología, hay matemática. Y cuando la matemática no cuadra, alguien pierde. Segunda pausa. Y volvemos con lo que Google no te dice. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad. Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. Aquí estamos otra vez. Vamos con esta sección, lo que Google no te dice. Porque Google te muestra números, pero no consecuencias. No te dice que un aumento salarial en un estado y no en otro genera migración interna. No te dice que las empresas se adaptan, suben precios, automatizan. No te dice que mientras en Estados Unidos se discute cómo ajustar salarios, en Cuba el salario perdió sentido como concepto. Se paga, pero no alcanza. Se cobra, pero no vive. Y aquí es donde la crítica entra sola. Sin gritos, sin consignas. Un gobierno que no ajusta salarios a la realidad, empuja a su gente a buscar esa realidad en otro lado. Un gobierno que no crea condiciones, exporta ciudadanos. Y luego se sorprende cuando la diáspora crece. Vamos con esta sección, ranking sin filtro de precios absurdos. Alquiler promedio en Miami, disparado. Seguro del carro, más caro. Seguro de la casa, casi impagable para muchos. Comida, sube. Electricidad, sube. Salario, depende del estado. Aquí no hay relato épico. Hay recibos. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Y llegamos al cierre, como prometí, con verdad o mentira. Verdad o mentira que los aumentos salariales resuelven la vida. Verdad o mentira que el problema es solo cuánto ganas. Verdad o mentira que el sacrificio siempre se compensa. La respuesta no es blanca o negra. La verdad es más incómoda. Los aumentos ayudan, sí, pero no corrigen desigualdades históricas. No arreglan sistemas rotos. No devuelven el tiempo perdido. Y aquí vuelvo al final del principio. Hay cubanos fuera de Cuba ganando más que nunca. Y aún así, con la sensación de estar siempre ajustándose. Porque cuando vienes de un lugar donde el salario nunca fue suficiente, aprendes a desconfiar de las buenas noticias. Y quizás esa desconfianza no sea pesimismo. Quizás sea experiencia. Esto fue A Cuba sin filtros. Donde no maquillamos la verdad. Donde lo cubano se cuenta como es. Y ahora te dejo con la pregunta que cierra y abre debate al mismo tiempo, ¿el problema es cuánto ganamos, o el sistema que decide cuánto vale nuestro trabajo? Nos escuchamos.